Gracias por estar con nosotros esta noche. Me llamo Daniel Villar y soy el director asociado de la Oficina del Ministerio Étnicos en la Diócesis de Richmond y el moderador de la sesión esta noche. Esta sesión está siendo grabada y será compartida con todas las personas que se inscribieron. Si no se han inscrito para las próximas sesiones y no han recibido correspondencia sobre estas sesiones, por favor de avisarnos o a sus líderes. Bienvenidos a la sesión titulada El Espíritu Santo, Sanación de Cuerpo, Alma y Espíritu. Antes de comenzar esta sesión, nos ponemos en presencia de Dios con la siguiente reflexión breve y consagración al Espíritu Santo. Bajo el influjo del Paráclito se realiza, por lo tanto, la conversión del corazón humano, que es condición indispensable para el perdón de los pecados. Sin una verdadera conversión, que implica una contrición interior, y sin un propósito sincero y firme de enmienda, los pecados quedan retenidos, como afirma Jesús, y con él toda la tradición del Antiguo y el Nuevo Testamento. En efecto, las primeras palabras pronunciadas por Jesús al comienzo de su ministerio, según el Evangelio de Marcos, son estas: convertíos y creed en la buena nueva. La confirmación de esta exhortación es el convencer en lo referente al pecado, que el Espíritu Santo emprende de una manera nueva en virtud de la redención realizada por la sangre del Hijo del Hombre. Por esto, la carta a los Hebreos dice que esta sangre purifica nuestra conciencia. Esta sangre, pues, abre al Espíritu Santo, por decirlo de algún modo, el camino hacia la intimidad del hombre, es decir, hacia el santuario de las conciencias humanas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Espíritu, amor que procede del Padre y del Hijo, fuente inagotable de gracia y de vida, a ti deseo consagrar mi persona, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis deseos, mis elecciones, mis decisiones, mis pensamientos, mis afectos, todo lo que tengo y todo lo que soy. A todos aquellos que encuentro, que pienso, que amo, y con todo lo que mi vida tenga contacto, todo sea beneficiado por la potencia de tu luz, de tu calor, de tu paz. Tú eres Señor y das la vida, y sin tu fuerza nada es sino culpa. Oh Espíritu del amor eterno, ven a mi corazón, renuévalo, y hazlo siempre más como el corazón de María, para que yo pueda llegar a ser, ahora y por siempre, templo y tabernáculo de tu divina presencia. Te pido esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento, Ana Barranco, líder y feligrés de la parroquia de St. Therese en Gloucester, de la diócesis de Richmond, nos cantará una canción titulada Ven Espíritu Santo. Adelante, Ana. Hola amigos, ¿qué tal? Se me congeló aquí. Sí, esta es una canción escrita por Jaime Cortés del libro Flor y Canto de la segunda edición. Espero les guste y puedan escuchar la música de fondo. Gracias. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrécenos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo. Eres gozo eterno lleno de amor y bondad.
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo en que jugan las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrécenos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo. Eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando envías tu aliento. El Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrécenos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo. Eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Riega la tierra en sequía, sana al que cae enfermo, doma al espíritu débil, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrécenos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo. Eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Bueno, para prepararnos ahora para Pentecostés. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, luz divina del cielo, entra al fondo del alma y ofrécenos tu consuelo. Eres nuestro descanso cuando es tanto el trabajo. Eres gozo eterno lleno de amor y bondad. Gracias. Muchas gracias, Ana, por esa canción tan linda. Ven Espíritu Santo, amén. Entonces, esta noche, el primer presentador de esta noche es la hermana Cecilia Sierra Salcido. Ella es hermana comboniana y también es parte de la Asociación de las Hermanas Misioneras Latinoamericanas. Ella esta noche nos hablará sobre los pecados que nos desconecta y desequilibra y la necesidad de la sanación de espíritu. Le damos la bienvenida a la hermana Cecilia Sierra Salcido. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Y gracias por esta invitación. Sobre todo que estamos en camino de Pentecostés, ya en esta novena, en estos últimos días en preparación a esta gran solemnidad en la iglesia. Y sí, lo que nos toca al diácono y a mí es desarrollar este tema, el Espíritu Santo, sanación del cuerpo, alma y espíritu. Y vemos que al hablar de sanación, implica la presencia de enfermedad, que algo está dañado. Entonces aquí, como decía Daniel, hablaremos brevemente del pecado que desconecta, daña y enferma,
Y también nos referiremos a los pecados de los agentes pastorales, según el Papa Francisco. Expondremos también la necesidad de sanación, de nutrir la interioridad, reforzar la espiritualidad, así como de reconocer nuestra identidad de ungidos como Jesús en el Espíritu, para llegar a ser personas íntegras, sanas, coherentes, realizadas y felices. Entonces decíamos que hablar de sanación implica que algo esté enfermo o roto. El diccionario, miren, encontré una definición bien interesante de enfermedad y lo define el diccionario como la falta de firmeza, como alteración o desviación que se manifiesta por síntomas o signos característicos. Enfermedad también alude a algo incompleto, imperfecto, algo que le falta vida, e implica que algo es disfuncional y es causa de sufrimiento. Entonces te voy a invitar a que un momentito pienses qué necesito sanar. Continuamos. ¿Y cómo sanar? El Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, número 97, nos dice que hay que tomarle el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa, vacía de Dios. Entonces, ¿cómo le tomamos gusto a este espíritu? Yo les propongo cinco maneras para precisamente llenarnos de este Espíritu de Dios y vivir como lo decíamos, sanos en cuerpo, alma y espíritu. La primera es la conversión. Y me encantó que la oración que hizo Daniel al principio, la lectura que hizo va bien conectada a esta diapositiva que voy a presentar ahorita de conversión personal y pastoral para vivir en sanos en cuerpo y alma y espíritu. Fíjense que desde el inicio con los profetas, el pueblo de Israel, Dios lo iba invitando a estar unido más y más a Él, a la conversión. Y en Jeremías hay un pasaje que me ha encantado en todos estos años de vida misionera, de vida ya como catequista primero, después en la parroquia, ya más comprometida con las combonianas, en las comunidades, en África, en Guatemala, en Italia, en los lugares donde me he vivido por mi vocación misionera. Esta frase, doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retenían el agua. En esta tradición de conversión, de regresar, de volver a esta unión fuerte con el Dios de la alianza, nos invita también Jesús en el Evangelio. Jesús abre su predicación en Marcos precisamente con esta palabra: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y San Pablo en la carta a los Romanos es un versículo que para mí resume, es fuertísimo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una vez di un retiro nada más con este versículo. No se adapten a este mundo, transfórmense
mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Está muy, muy denso este versículo de Romanos 12:2. Y como también nos compartía Daniel, el que decía que estamos hablando precisamente de lo mismo, el pecado, o sea, de qué nos tenemos que convertir del pecado. El pecado es la desconexión, es fragmentación. El pecado ofusca la imagen de Dios en la persona. Y Aparecida, cuando nos habla de la conversión personal y pastoral, nos habla de la necesidad de una constante renovación, tanto en el ser como en el hacer. Y para la conversión pastoral nos habla de una conversión, de un paso de una conversión de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Daniel interesantemente nos hablaba de la palabra contrición. Y esta lo busqué en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es sentir pena, dolor por haber ofendido a Dios, que es tan bueno. Y es una condición indispensable para sanar, para la reconciliación, es la contrición. Entonces, reconocer que estás enfermo, que necesitas ayuda para poder sanar. Esto parece tan fácil, pero mira, quiero decirte que hay tantas personas que vamos a confesarnos y no hay esta característica esencial, este elemento tan esencial, la contrición, el dolor, el reconocer que se ha ofendido a una persona que te ama, que te ha querido desde siempre y que te ha dado toda su confianza. Entonces, el sacramento de la reconciliación, lo dice Jesús, que son los enfermos los que necesitan al médico. Y esto es entonces, ¿para qué es todo esto? La conversión, de la reconciliación, la contrición, el dejar el pecado. Precisamente para una configuración con Jesús, para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nos dice Pablo en la carta a los Filipenses. Sin estas prerrogativas, no tiene caso celebrar Pentecostés, porque una de las tareas principales del Espíritu es la comunión. El Espíritu de Dios une, ya nos lo cantaba Ana, reconecta con nosotros mismos, con las otras personas, con el creado, con Dios, nos restaura nuestra identidad original. Dice Colosenses, Pablo a la carta a los Colosenses, esa identidad original que está escondida con Cristo en Dios. Y por eso nuevamente, como ya lo cantó Ana en este himno tan antiguo y tan precioso, también decimos en este momento: ven Espíritu Divino, sana el corazón enfermo, lava las manchas, doma al espíritu indómito, guía a quien tuerce el sendero. La conversión personal y pastoral como una exigencia para vivir sanos en espíritu, cuerpo y alma. Y otro elemento para crecer, precisamente para vivir sanos de cuerpo y alma y espíritu, es crecer en la interioridad. Ahorita no sé cuántos estemos adentrándonos, pero yo he participado en varios cursos, precisamente solo esto, crecer en la interioridad. Y esto es para captar a Dios como alguien vivo y cercano. Fíjense que el Papa habla en la alegría del Evangelio, de una mediocridad espiritual, de una banalidad, la superficialidad de personas que tú hablas con ellas y no hay nada, todo es superficial, vano. Y Karl Rahner, que es el gran hombre detrás del Vaticano II, decía que lo superficial y la banalidad son tan comunes que los definía como el gran problema de la iglesia. Personas que han sido bautizadas llenas de personas, pero no de cristianos. Y él a esto lo llamaba mediocridad espiritual. Anselm Grum es un alemán
tiene muchísimos libros tan bonitos. Dice en uno de ellos, asómate a tus deseos, ya que todo empieza por el deseo. En este mismo sentido de crecer en la interioridad, ¿qué hay en mí? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago? Y yo te invito a que en un momento de tu día, en esta semana, en este mes, en preparación a Pentecostés en este año, te des tiempo para, desde lo íntimo de ti misma, contestar a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde experimento coherencia? ¿Qué es lo que realmente deseo y añoro? ¿Por dónde siento que fluye mejor mi vida? ¿Qué me hace feliz? Profundizar en el conocimiento personal e ir integrando partes de tu vida, tu ser, tu historia, irán aportando precisamente a la interioridad y a la integridad. Por eso es necesario propiciar espacios de contemplación. Nosotros en nuestra casa acabamos de preparar un espacio con los discípulos misioneros combonianos. Es un grupito de personas que quieren vivir nuestra espiritualidad, que de eso vamos a hablar después. Pero crear este espacio de contemplación, creamos un espacio aquí en nuestra casa, precisamente como un espacio sagrado para el encuentro profundo, íntimo con Dios. Porque son estos encuentros personales e íntimos con la divinidad que nos preparan para acoger al Espíritu que sana, santifica y da vida. El mismo Karl Rahner escribió que todos los profetas vienen del desierto. Los profetas nacen en la soledad y el silencio. Una tercera característica para crecer en esta o para ser sanos en cuerpo, alma y espíritu es desarrollar la espiritualidad. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué es para ti una persona espiritual? José Antonio Pagola, que es uno de mis favoritos y que seguramente lo será también para ustedes porque Sisterima lo promueve por todas partes, dice que muchos católicos equivocadamente han asociado la espiritualidad con el mundo de lo etéreo, lo inverificable, lo irreal, y la han contrapuesto con lo material, lo práctico, lo útil y lo eficaz. O sea que espiritualidad, o una persona espiritual no ha pensado que una que se pasa rezando todo el día o que se la pasa simplemente pensando en lo que no está aquí en este mundo. Pero para ser discípulos misioneros, santos y sanos en cuerpo y alma y espíritu, debemos desarrollar el aspecto espiritual y nutrir nuestra espiritualidad centrada en Jesús. El Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio, hay todo un apartado que nos habla de una comunidad o los agentes pastorales que no son espirituales, donde no hay una espiritualidad. Y nos dice algunas características. La persona que no tiene una espiritualidad, fíjense que estamos hablando de espíritu, espiritualidad. Aquí es como se está relacionando. La persona que no tiene una espiritualidad mira desde arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos, se obsesiona por la apariencia, no aprende de sus pecados, no se abre al perdón, esconde su vacío interior detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia. No tiene dinamismo evangelizador. Su objetivo es el poder y el disfrute efímero de una autocomplacencia egocéntrica. Una persona o una comunidad no espiritual es pretenciosa, pretende dominar el espacio de la iglesia, tiene un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia y vive en la asedia. El Papa ha hecho un acento especial en esta palabra, la asedia. Se viene usando desde los padres y las madres del desierto esta palabra y es la
constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. La asedia, ahorita algunos la vienen a poner como, la definen también como la persona que vive esta depresión continua, que la depresión viene sola, pero no se va sola. Y el Papa habla de esto como una de las cosas que nos está afectando y que impide también a la persona desarrollar una espiritualidad. Entonces, lo opuesto a lo espiritual, hay unas manifestaciones: el clericalismo, la falta de integridad, el subdesarrollo, la mediocridad, la mundanidad espiritual, la banalidad, la pérdida del fervor, la desertificación espiritual, la asedia, una religiosidad difusa y light, y el nomadismo religioso, que ahorita estás aquí en esta iglesia, después te vas a otra, estás en un grupo, te vas a otro. Es estar continuamente buscando lo que más vayas teniendo más movimiento, pero sin tener anclas internas. Hemos hablado de la espiritualidad en estas dos diapositivas pasadas, pero ¿qué es la espiritualidad? El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la espiritualidad se expresa de diferentes formas y refleja la pura y única luz del Espíritu Santo. Eso en el número 2684. A lo largo de la historia, también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a través de encuentros íntimos y personales con Dios, hombres y mujeres han desarrollado un estilo propio, único e irrepetible de relacionarse, conocer y reflejar un aspecto de Dios. A esto se le llama espiritualidad. Nuestro fundador, por ejemplo, la espiritualidad de nuestro fundador, Daniel Comboni, es la contemplación del corazón traspasado del buen pastor. Un aspecto de Jesús. Otros lo miran, otras congregaciones, otras personas miran a Jesús como el médico y se dedican a las obras en hospitales de sanación. Otros lo ven como el que dio buenos mensajes a los pobres y se dedican toda su vida consagrada al anuncio de los pobres. Otros lo ven en la dimensión de rey y se dedican y las congregaciones desarrollan, otros lo ven como el maestro y desarrollan todo el aspecto didáctico, todas las enseñanzas y toda la tradición de la iglesia de enseñar del cuidado de la salud es precisamente por fundadores de congregaciones que han visto un aspecto propio en Jesús. Les decía, nosotros veíamos en nuestro fundador, ha visto el corazón traspasado del buen pastor en el que también latió por los pueblos del África. Y esto lo llevó a ir al África y anunciar que también Jesús murió por ellos. Entonces, es una manera, un aspecto, es una experiencia personal que surge del encuentro íntimo con Dios para conocer a Dios desde un aspecto bien interesante, único. Entonces la pregunta aquí es, ¿tú te consideras una persona espiritual? ¿Cómo experimentas en tu vida al Espíritu de Dios? Cuando hablas del Espíritu, ¿cómo y dónde lo colocas? ¿Hacia dónde te va conduciendo el Espíritu de Dios? ¿Y puedes ir descubriendo sus huellas en tu historia? El 4 elemento para crecer, precisamente para vivir una vida sana en el espíritu, cuerpo y alma, es crecer en la integridad. Fíjense que esta palabra es bien interesante. Para mí, es como de esas palabras que yo he querido como que sean mis palabras fuerzas, la integridad. La palabra integridad deriva de una palabra de origen latino, integritas, integritis, que significa totalidad,
virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad significa también algo intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Somos un todo. Por tanto, si no hay integridad, integración o armonía entre cuerpo, alma y espíritu, entonces hay división, enfermedad, desequilibrio y la persona es terreno fértil para el malo. En cambio, una persona no íntegra, una persona no es íntegra, no es sana, es incoherente, inconsistente, insatisfecha, frustrada e infeliz. Y por el contrario, la persona íntegra es una persona sana, coherente, consistente, satisfecha, realizada y feliz. Y fíjense que la integridad se ve en tantas cosas como en el vivir una vida aunque no te vean. O sea, tú sabes cuáles son, qué es lo que te apartaría de Dios y te vean o no te vean, tú lo haces. Es la vivencia de estar siempre de una sola pieza. ¿Tú te consideras una persona íntegra? ¿Qué te impide ser una persona íntegra? Y vamos al quinto elemento para vivir una vida sana en cuerpo y alma y espíritu. Y es nutrir nuestra identidad de ungidos en el ungido. Fíjense que hay ungido, casi siempre cuando te hacen un masaje te ungen, es con aceite. Y el aceite es un elemento muy importante en la Biblia y en la tradición judío-cristiana. El aceite se usaba para sanar el alma, cuerpo, espíritu. Entonces, hay salmos que dicen, me unges la cabeza con aceite nuevo. A Jesús, a los reyes, a los profetas se les ungía. Entonces nosotros necesitamos ser ungidos como Jesús por el Espíritu de Dios. La traducción de hebreo Mashiach significa ungido y pasó al latín como Cristos y al griego como Cristos. Entonces, ungido, Mesías o Cristo es la misma palabra. Otros también a este mismo Mesías lo adoptaron por el término sanador o salvador, que es un término descriptivo preferido para Jesús. En el idioma árabe, yo viví 15 años en el mundo árabe, Jesús se le llama Mesías, el ungido. Y a los cristianos, no se les llama cristianos, se les llama Mesijín, que quiere decir los ungidos. Literalmente, a los cristianos allá se les dice Masijín, que quiere decir los que están ungidos. Y a Jesús se les llama Mesías, el ungido. Entonces nosotros, desde nuestra raíz, somos los ungidos. Esto da nombre y confiere identidad y sentido de pertenencia a Jesús de Nazaret, el Mesías, el ungido, el Cristo. Entonces, ungidos en el ungido, lo hemos sido en el bautismo, la confirmación. Los sacerdotes también lo son con la ordenación sacerdotal. Los enfermos también son ungidos con la unción de los enfermos, con este espíritu. Porque fuera del espíritu de Dios, de esta unción, no se concibe un discipulado misionero sano, santo e íntegro. Y somos ungidos porque somos hechura de Dios. Y esto nos confiere la gracia de compartir cada quien de manera diversa la vida de Dios, sus atributos, dones, gracia y prerrogativas. El diácono nos va a desarrollar cómo Jesús, precisamente por ser el ungido de Dios, lo que hizo, cómo él en su vida, en su predicación, sanaba cuerpo y alma y espíritu, precisamente por ser ungido de Dios. Y para ti, ¿qué frutos manifiestan que eres ungido, ungida de Dios en el espíritu? ¿Cómo lo manifiestas? Vamos a pedir que el espíritu de Pentecostés se siga derramando hoy en la iglesia, en cada una y cada uno de nosotros.
que seamos sal, luz, fermento y catalizador de transformación. Y esto lo pedimos por intercesión de María, una mujer como nosotras, habitada por el Espíritu de Dios. Fíjense que hay una frase que me ha llamado mucho la atención últimamente, la de Jesús en Lucas, que nos dice, pidan y se les dará. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando su hijo le pide pan? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estamos casi al umbral de Pentecostés. Y en este momento me uno a ti para decir nuevamente, como iglesia, con toda la comunidad que espera junto con María la llegada del Espíritu, un nuevo Pentecostés. Te invito a que lo digas conmigo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Ven, Espíritu de Dios, ven. Muchas gracias, hermana Cecilia. Ahora les voy a presentar a Mauricio Castillo. Él es cantautor del Ministerio Querigma en la Parroquia de Encarnación aquí en la Diócesis de Richmond. Y él nos va a mantener en presencia de Dios con la canción Dios está aquí. Entonces, contigo ahora tenemos a Mauricio. Adelante, Mauricio. Queridos hermanos, a través de este canto vamos a declarar que Dios está con nosotros y que una vez más Dios se hace presente en cada uno de nosotros siempre y cuando le damos ese espacio que realmente siempre debe de ocupar en nuestras vidas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes notar muy cerca de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres lo puedes sentir. Su Espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros,
Él es quien nos anima, nos impulsa a seguir. Su espíritu está aquí. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes notar muy cerca de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Su espíritu está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú. Muchas gracias, Mauricio. El segundo presentador de esta noche es el diácono Ramón Rivera. Él es diácono en la diócesis aquí de Richmond, originario de Puerto Rico. Y esta noche él nos continuará el tema sobre la sanación del cuerpo, alma y espíritu. Le damos la bienvenida al diácono Ramón Rivera. Diácono, tú puedes... Ok. Ahora. Muy buenas tardes. Qué alegría poder compartir con ustedes este tema tan hermoso. Hoy, esta tarde, el gran invitado es el Espíritu Santo. Hemos escuchado ya a la hermana Cecilia que nos preguntaba que ese Espíritu Santo, ahí lo hemos visto, el Espíritu Santo, sanación del cuerpo, alma y espíritu. Nos ha hablado de la sanación. ¿Pero a qué vino a sanar? ¿Qué nos preguntaba la hermana? Luego nos decía que esa sanación, sin un verdadero acto de contrición, ese acto de, Señor, es que me duele haberte ofendido, es que se me rompe el interior, porque un Dios tan bueno que me ama tanto, yo lo puedo ofender. Luego nos decía que para crecer en la espiritualidad hacía falta precisamente eso. Buscar qué tenemos que sanar en nuestro interior en esta tarde. Arrepentirnos, pero arrepentidos con un acto y luego con la condición de convertirnos, de dejar atrás para comenzar. Luego nos ha dicho que hay que desarrollar esa espiritualidad. Qué hermoso cuando un tema tan espiritual llega a nosotros en un momento tan especial. Que tenemos que sanar, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que entre en nuestro interior y ponernos a su disposición. Señor, en ti confío. Es ese tiempo de darle el espacio al Espíritu Santo para que sane el cuerpo, el alma y el espíritu. Pasamos al próximo, pero cuerpo, alma y espíritu. Es que a veces queremos sanar, pero no sabemos siquiera cuál es el cuerpo, qué es el alma, qué es el espíritu. Y se nos hace difícil poder entrar en esta dimensión tan espiritual. Por eso, el siguiente slide nos pregunta, ¿qué nos dice el siguiente? ¿Cuál es la diferencia
entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Hermana y hermano, hay un lugar interior del ser humano donde Dios habita, indiscutiblemente. Dentro de este ser que vamos a ir explicando, hay un lugar donde ese Dios al que no queremos ofender, al que nos queremos preguntar en esta noche o en esta tarde, ¿qué tengo que sanar? ¿A cuál me arrepiento de ofender? Está ahí, hermano. Y habita en cada uno de nosotros como templo vivo del Espíritu Santo. Hemos escuchado ese caminar que debemos de hacer nosotros como líderes de nuestras parroquias, que tenemos que dar, que tenemos que ser reflejos vivos del Espíritu Santo. Que el que nos ve, ve a Cristo, porque tenemos un lugar en nuestro interior donde Él habita. Y podemos ver ahora, en la próxima, que en el Nuevo Testamento la distinción entre cuerpo, alma y espíritu aparece solamente una vez, y habla San Pablo de eso. Y lo podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses. Y dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, oigan bien, hermanos, en estos momentos, qué bien nos cae volver a repetir este pasaje, esta perícopa de la Biblia, que Él, el Dios de la paz, hermano, el que necesitamos en nuestro interior, el que viene esta noche a visitar, nos santifique plenamente, y que todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Debe de ser lo que debamos de llevar en nuestro corazón después de haber escuchado tantas cosas que nos van a ayudar a acercarnos indiscutiblemente a ese Dios que habita en nuestro interior. Podemos ver en la próxima, en el Catecismo de la Iglesia Católica, explica claramente este pasaje. A veces se acostumbra a distinguir entre el alma y el espíritu. Lo vemos en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Pero tenemos la explicación en el numeral 367 del Catecismo. Nos dice la Iglesia, enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. No es que sean dos cosas diferentes, no es que sean tres cosas aparte. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural, y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios. Qué hermoso nos explica este numeral, este pasaje tan bonito. Miremos entonces otros pasajes bíblicos que sí nos hablan. En la próxima nos habla en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 26, nos dice, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Qué hermoso. Y también en Romanos 8, del 10 al 11, nos dice, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo espíritu
que habita en ustedes, siempre estarán unidos. No son entes aparte. Tanto el cuerpo, el alma y el espíritu hacen un ser que somos nosotros. Y miremos, en la próxima nos habla de la idea de que al final de su venida la persona será recompensada, aunque aún no se hablará de resurrección. Era muy clara en el Antiguo Testamento como un segundo paso. Ya en la época de los profetas sí ya se hablaba. Pero el tercer paso comienza a surgir tras la muerte, al final de los tiempos. El cuerpo y el alma se unirán y habrá la resurrección de los muertos. Poco después viene en el Nuevo Testamento. Siempre estaremos unidos a estas tres características que tiene un ser. El catecismo también nos enseña que el cuerpo y el alma son una sola naturaleza humana, no son dos naturalezas que se unen, sino una sola realidad. Y miremos la próxima. ¿Por qué entonces San Pablo nos habla de cuerpo, alma y espíritu? Y nos enseña a la iglesia que con toda claridad no son dos almas, sino cuerpo y alma. Existe, sin embargo, una única alma humana, el lugar donde habita Dios, hermano. Se trata del espíritu, de lo que le hablaba al comienzo, es decir, una realidad sobrenatural que existe en cada hombre, en cada mujer, en cada uno de nosotros. Por eso miremos en la próxima, podemos ver cómo en nuestra mente estaría el espíritu, el alma y el cuerpo. Y imaginemos este esquema. El cuerpo que está afuera, el alma, y lo vamos a explicar, y el espíritu, lo que está dentro de ese cuerpo. Vamos a ver, en todo momento, Jesús se nos muestra en todos los evangelios como el que salva y sana el cuerpo y el alma. Lo vemos en la próxima. Hermano, aquí, en este espacio, vamos a ver cómo podemos volver, y disculpen, hacia atrás. La idea de que al final de su vida la persona era recompensada, como hemos dicho, se hablará siempre en la resurrección, y lo hemos visto. Pero podemos ver que el cuerpo que tiene el ser humano es esa área donde nosotros podemos tangiblemente tocar, recibir. El alma nos lleva, que lo voy a explicar dentro de un momento, a 3 puntos, a esto que estamos viendo, ¿verdad? Pero el alma es donde están nuestras ideas, donde están los pensamientos, donde están eso que entra en nuestro cuerpo y muchas veces nos hace pecar. Pero el espíritu está guardado totalmente para que ese Dios tan bueno esté guardado ahí. El Señor, el siguiente punto son los 3 que hemos discutido. La razón por la cual tenemos espíritu. Dios nos creó con un espíritu debido a que Él quiere conocernos. Es decir, tener una relación con nosotros e incluso vivir dentro de cada uno de nosotros. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y en verdad? Ese es el lugar que tenemos guardado para Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero en verdad, sin máscaras, tal y cual somos, tal y cual Él nos ve, sin pretender ser otra persona, reconociendo que debemos de sanar, como hemos escuchado, arrepentidos totalmente, nos presentamos para poder crecer interiormente y desarrollar esa espiritualidad donde este
Dios tan bueno, el Espíritu Santo empieza a sanarnos a cada uno de nosotros. Nos dice en Juan, capítulo 3, versículo 6, que lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Después de haber nacido de Dios, seguimos contactando y adorando por medio de nuestro espíritu a nuestro Rey y a nuestro Salvador. El propósito de Dios para estas tres partes es el deseo de Dios para nosotros. Es que nosotros, los seres humanos, con estas tres partes seamos vasos para contenerlo y expresarlo, reconociendo que somos un solo ser que está esperando a que este Espíritu Santo nos sane en toda nuestra totalidad. Porque no es que el alma va por un lado, el espíritu va por otro y nuestro cuerpo por otro lado. Cuando el Señor sana, nos sana totalmente. Es que nosotros, los seres humanos, con estas tres partes vamos a adorarlo. Como hemos visto, el propósito de Dios es entrar en nuestro espíritu y llenarlo con Él mismo. Cuando creemos en Jesucristo, Él viene a vivir en nosotros como nuestra nueva vida. Él está en nuestro espíritu como una nueva persona dentro de nosotros, a fin de que Él sea expresado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo esto sucede cuando le recibimos en nuestro interior y somos regenerados, hermanos, y nacidos de nuevo por medio del bautismo. Tú y yo, que hemos recibido por medio del bautismo, esa unción de la que hablaba la hermana, hemos sido sellados con un sello indeleble, un sello que no se puede borrar. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que en nuestra confirmación lo revivimos, lo reanudamos. Pero en este Pentecostés, este fin de semana, sábado que es vigilia, domingo que celebramos esta gran fiesta, pídele al Espíritu Santo que te renueve, que te llene de dones para que te puedas dar a tu comunidad, para que puedas dar lo mejor a aquellos que esperan de todo un líder ser reflejos de Cristo. Pidamos, como pidieron muchos a Jesús, y lo podemos ver en el próximo slide, cómo Jesús perdona y sana a un paralítico. Y en todo momento vemos, si leyéramos cada uno de los pasajes bíblicos, aquí en Mateo 9, si lo quieren anotar, del 1 al 8, vemos en cada uno de ellos como Jesús nunca se va a olvidar de esa sanación interior. Sana al paralítico, pero también le perdona. Quedan perdonados sus pecados. Levántate y anda. ¿Qué es más importante, hermana y hermano? Siempre que pidas la sanación, pide primero la sanación de tu alma. Que sanes para que el Espíritu Santo trabaje dentro de ti. Señor, sáname, sáname, pero dame la sanación espiritual. Si Él quiere sanarte físicamente, bendito sea Dios. Él es el poder y la gloria. Y miramos el próximo pasaje bíblico, donde Jesús sana a un mudo. Jesús dice en el versículo 33, Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. Hermanos, el Señor constantemente por medio de sus evangelios podemos constatar que Él vino y envió a su Espíritu Santo, a su Paráclito, a su Consolador, a sanarnos, pero a sanarnos completamente, hermano. Y el Señor cuando sana, sana para siempre. Veamos el próximo pasaje bíblico. Jesús resucita al hijo de una viuda. Al verla el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó al féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó
y empezó a hablar. Jesús está dispuesto, está siempre a la espera de ti para hacer grandes cosas hoy también. Porque Él nos ha dicho en el Evangelio de la semana pasada, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo me iré, pero enviaré al Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que podamos ver cómo el Señor jamás se olvida de sus hijos. Y veamos el próximo pasaje bíblico. Jesús sana al paralítico de Bethsaida. Este hombre que llevaba 38 años cerca de la piscina, no había quien lo metiera al agua. El Señor no tuvo que meterlo a aquella agua que decían que era milagrosa, porque el Espíritu Santo bajaba. El Señor le dice que se levante, que ande, porque él está, ese hombre 38 años, allí ese hombre tenía que estar frustrado, tenía que estar como aquel que tal vez en nuestro quehacer, en nuestras comunidades, no nos sintamos tal vez tan felices como debiéramos y estamos a la espera del Señor. Hermana y hermano, esta es la tarde. Esta es la tarde y en esta novena de Pentecostés de decirle, ven Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra, pero sobre todo Espíritu Santo, ven a renovarme a mí, ven a hacer cosas nuevas en mi vida para yo proyectarlas a los demás, que sea creativo, que pueda, Señor, por tu gracia reconocer que solo a ti te sirvo. Y seguimos viendo el próximo pasaje bíblico, donde Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Este hombre fue testimonio de tanta gente. Él no sabía. Claro, le achacaban a que quizás en su generación anterior hubo pecado y por eso había nacido así. El Señor vuelve a demostrar cómo le interesa tanto lo que tú llevas por dentro, ese sufrimiento, ese dolor, y te libera de la tristeza y de la pena cuando le decimos, Señor, ven, ven Espíritu Santo. El próximo pasaje bíblico nos dice, Jesús sana a Bartimeo el ciego. ¿Quién no conoce a Bartimeo? Al que pasaba empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces ante Jesús, Eucaristía, frente al sagrario, nos ponemos de rodillas y le decimos de esa misma forma, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Esta noche así le podemos decir, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice el pasaje bíblico, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate, que te están llamando. Él arrojando su manto, que significa seguridad, porque con eso se abrigan, se olvida de aquello que cargaba y va a los pies de Jesús, ¿verdad? Se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Es tiempo de ponernos de pie, dar un salto, ponernos a los pies de Jesús y poder decir con dignidad, Hijo de David, ten compasión de mí. El ciego, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínate, ¿qué clase de pregunta? Si era ciego, pudo haber pedido muchas cosas, pero lógicamente el ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Hermana y hermano, ahí está el secreto. Sin fe no hay sanación, porque la fe la llevamos por dentro, la demostramos, y esa fe que es capaz de mover montañas es la que nos da la sanación interior. Luego, el próximo pasaje bíblico es una historia sumamente larga, pero hermosa, la resurrección de Lázaro. Hemos visto como Jesús, muy amigo, ahí vimos a Jesús llorar. Jesús, Dios,
pero hombre. En esa resurrección levanta a un amigo muy querido, pero levanta también el ánimo de aquella comunidad, el ánimo de aquellas dos hermanas que lloraban la muerte de su hermano. Para concluir en esta noche, solamente recordar que en este proceso el Espíritu Santo, sanación de cuerpo, alma y espíritu, sepamos que es todo nuestro ser el que le tenemos que rendir al Señor en esta noche. Hermanito y hermanita que me escuchas, que este Pentecostés no sea igual que los otros. Que tengamos la conciencia que en una ocasión aquellos que estaban asustados, desesperados, llenos de miedo, como tal vez nosotros estemos en esta situación de la pandemia, vino el Espíritu Santo y aquellos hombres y aquellas mujeres, porque también estaban junto a la Santísima Virgen María, que no la podemos olvidar, siempre con nosotros. Aquellos hombres acobardados les da la valentía y salen a llevar el evangelio sin temer, sin tener miedo, sin pensar en lo que dirán ni lo que me hacen. Es el tiempo del Señor, hermana y hermano. Es tiempo de ponernos a su disposición y entregarle la vida a aquel Espíritu Santo que quiere sanarnos, que quiere liberarnos, que quiere hacer de nosotros aquel hombre y mujer nueva, porque dice la palabra, lo viejo ha pasado y lo nuevo comienza. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, diácono. Muchas gracias por ese tema, y yo quiero tomar la oportunidad ahora de darle las gracias a la hermana Cecilia y al diácono Ramón por estar con nosotros esta noche. Esa esencia del Espíritu Santo, como lo dice la hermana Cecilia, de ese aspecto de entrar y autoexaminar su vida. Soy, ¿quién no soy? ¿Quién soy ahora? ¿Quién seré después? Y también con el diácono, hablando con esa conexión de la fe, ese puente, ¿verdad? Esa fuerza del Espíritu que nos ayuda hacia adelante y conocer quiénes somos en ese Espíritu. Entonces, muchas gracias a los dos de ustedes para esos dos aspectos del Espíritu Santo que son muy esenciales para la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. En este momento, entonces, antes de la última canción que nos va a dar Mauricio esta noche, yo quiero hacer primero la oración de clausura antes de que él pueda hacer la canción para que después nos podamos ir. En este momento nos encomendamos en las manos de Dios por medio de la poderosa intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, llenar la encuesta que se les manda después de cada sesión por correo electrónico para dejarnos saber cómo califican las sesiones y qué temas quieren que facilitemos en el futuro. Desde la Diócesis y Arquidiócesis de la Región 4, les queremos dar las gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos para la próxima sesión el 2 de junio, el liderazgo de San Andrés y San Pedro. Ahora, terminamos esta noche dando infinitas gracias a Dios por la canción Gracias Padre Celestial. Mauricio nos va a cantar esa canción. Déjame quitarlo. Ok, Mauricio. Gracias, Señor, por tus grandes maravillas, por todo lo que tú nos das, día tras día, por un nuevo amor.
Gracias, Mauricio, y buenas noches a todos. Tengan un feliz Pentecostés. Amén. Dios te bendiga. Amén.